Pues buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a platicar un poco acerca del home office. La regulación que viene en la Ley Federal del Trabajo, recientemente publicada, lo que conocemos como el teletrabajo. Realmente no es algo nuevo, el teletrabajo ya existía, incluso si me atrevo yo a decir que ya tiene muchos años. Trabajar a distancia ha sido una de las modalidades que les ha dado un poco de facilidades tanto a los patrones como a los trabajadores. Nada más que hay que cubrir algunos detalles, hay que tomar en cuenta algo que es muy importante, qué es trabajo a distancia, qué es el home office. El teletrabajo no necesariamente es home office. Sí, yo creo que también eso es lo que tenemos que considerar. A ver, nada más permítame unos segunditos para ir adecuando aquí el material que estamos tratando. Ok, pues bien, como les comentaba, era necesario, siempre fue necesario regular esta parte, aunque anteriormente, como no era muy dado en el país, no era como que muy socorrido el trabajo a través del home office, el trabajo a distancia, pues no hubo necesidad, salvo algunos pequeños detalles que sí eran, se salían de toda norma. Por ejemplo, cuando la gente, cuando la gente tenía, por ejemplo, y yo creo que ustedes lo llegaron a ver en algún momento, en lugares donde les ofrecían un trabajo, el anuncio era de alguna manera, yo me atrevo a decirlo, sensacionalista, cuando les daban una modalidad y lo venían en los anuncios del periódico y les decían, no te preocupes, trabaja a distancia, ¿tienes o no tienes empleo? Trabaja con nosotros, no sé, envolviendo productos navideños, productos de regalos, esas empresas que comercializaban semillas. Entonces, te mandaban los paquetitos para que los envolvieras y se los regresaras. Empaquetar productos de limpieza también, productos de primera necesidad, perfumes. Entonces, ese tipo de productos donde se los mandaban a la casa de la persona que solicitaba y les decían, pues por tantos número de paquetitos, yo te voy a pagar X cantidad. ¿Ok? Y con eso hacían una labor, de alguna manera era un trabajo a distancia. Entonces, como les digo, esto siempre ha existido, no es algo nuevo. Y desgraciadamente en su momento, pues también esto obligó a que la autoridad también comenzara a verificar cuánta gente estaba en esa modalidad. Era complicado porque pues un rato estaban, al poco rato desaparecían, ya no trabajaban igual. Y era por temporadas también. Entonces, era muy difícil que a la gente se le controlara de esta forma porque no siempre estaba en el mismo lugar, no siempre podían, controlarlos de la misma manera. Y hubo aparte otra forma de establecer algunos tipos de trabajo, y no era necesariamente trabajo a distancia, era algo más disfrazado. De hecho, era un fraude cuando te ofrecían trabajo, no sé, trabaja en labores sencillas en oficina, 4 horas diarias. Y lo que les hacían era llegar y les daban algo así como una plática de lavado cerebral,
era muy motivacional, muy importante para muchos porque el anuncio sí te decía, pues no importa si no tienes experiencia, con que sepas leer y escribir, tienes, no sé, mayores de edad, desde 18 hasta 80 años, y así se las llevaban y les decían de esa manera que iban a conseguir un buen trabajo, buen sueldo y demás. En realidad lo que hacían era un lavado cerebral, un engaño muy bueno, donde les decían, vas a contestar teléfonos, pero en realidad lo que les hacían era venderles el curso, si no lo tomabas, pagabas el curso y si lo tomabas, te lo reembolsaban, pero te hacían distintos retos. Uno de ellos es que te daban unos paquetitos de perfumes o de cursos o libros y les decían, para pasado mañana ya tienes que traer esos 10 perfumes vendidos. Y obviamente, si no tienes experiencia, no los vendes. Y si no los vendes, lo pones de tu bolsa. Y ahí engañabas a más gente, porque luego te decían, ya que lo hiciste, ya que les platicaste a la gente, ahora consígueme a otras 10 personas. Y con esto tú vas a ir como que subiendo puntos para la empresa. En realidad, al final de cuentas, no se daban cuenta que lo que único que hacían era tener una, una manera de engañar a la gente. Y les decían de esa manera que iban a ese era el verdadero engaño, era el verdadero engaño. Y el problema era que la gente se la creía y seguían sin darse cuenta hasta que por alguna determinada razón decían, está bien, ya vi dónde está el engaño, ya no lo quiero hacer, pero mientras ya te habían estafado, ¿sí? Después vino esta modalidad, en las empresas lo adoptaron muy bien sin ningún problema. Cuando Cuando el trabajador o el patrón les decía, sabes que yo prefiero que tú trabajes desde tu casa sin más problemas que tú elige tu horario, yo lo único que quiero es que tú me entregues el trabajo, ¿ok? Nada más que aquí hay un detalle, eso más bien era maquila, ¿sí? No era teletrabajo. Y ahorita tenemos un problema. El home office ha existido desde siempre, e incluso ahorita cuando inició esto de la pandemia, yo tuve la experiencia con uno de los clientes con uno de la empresa. Eso ya incluso por reglamento interno ya hacían home office, ¿sí? Entonces ellos tenían, por ejemplo, de lunes a jueves, dependiendo de cada persona, porque era en distintos horarios. Por ejemplo, a mí, si yo trabajo de lunes a viernes, me dicen de lunes a jueves asistes, el viernes desde tu casa. Ese era tu home office. Y todos tenían un día en específico donde en un día se quedaron a trabajar en casa. Era una empresa extranjera establecida aquí en México. Entonces, así tenían esa modalidad porque desde el extranjero les decían así. Esto es con la intención de ahorrar costos en el lugar, porque también había mucha gente, entonces la renta del espacio era muy grande. Eliminaron algunos espacios de trabajo y dijeron, como no tenemos lugar para todos, no se puede personalizar el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, todos van a trabajar 4 días en la empresa y un día desde su casa haciendo home office. Y después cambió, algunas personas incluso, dependiendo del tipo de actividades, tenían 3 días en la oficina y 2 días en casa. Entonces, ese siempre fue el home office y existió desde siempre. Era solamente ocasional, no había, a lo mejor en todos casos, no había un día específico, pero sí lo tenían, ¿no? Entonces, pues realmente no era nada nuevo, ya existe. En otros países incluso esto del teletrabajo, no home office, ¿eh? Porque hay que tomar en cuenta la diferencia. Muchas empresas en otros países ya tenían regulado el teletrabajo, ¿ok? Entonces en otros lugares pues ya era nuevo. A esto nos dirigíamos con la pandemia, nada más que obviamente nos la adelantaron y pues ni modo, ahora tenemos que trabajar así obligadamente por pues, la necesidad, ¿no? Del propio trabajo. Entonces, ya mucha gente trabaja desde casa porque es más fácil para algunos. Al principio, yo creo que por la cultura que teníamos tradicional, muchos empresarios, muchos patrones, no creían en esta modalidad porque no la conocían. Entonces, sentían que iban a estar pagando al trabajador por algo que no iban a hacer. Entonces decían, si yo lo tengo en mi empresa, yo sé que a mi disposición lo tengo mínimo las 8 horas de ley.
Pero si están en casa, pues a lo mejor a mí nada más me dedican 2 horas, a lo mejor necesito que haga algo y no va a estar en su lugar. Entonces, para mí eso va a ser un problema porque el trabajador no lo tengo cumpliendo con el trabajo. ¿Ok? Entonces comienza el problema de no puedo trabajar así. No nada más es por parte del empleador, también a veces por parte del trabajador. ¿Ok? Pero no se creía en esta modalidad y ahora es la que más opera. Entonces, ese trabajo a distancia pues nos ha demostrado que nos tenemos que adaptar a la situación, ¿sí? Entonces, como sea que esté la economía, nos tenemos que adaptar. Ahora aquí hay una diferencia que necesitamos entender. Primero, el home office ya existía. Ahora empieza la regulación del teletrabajo. Y había gente que siempre ha trabajado por cuenta propia para la empresa. Era algo así, y ahorita me atrevo a decirlo, no sé si me lo permitan señalarlo así, como una labor de maquila, ¿sí? Entonces, es algo así como labor de maquila, es porque pues ya la gente trabaja para determinadas actividades y las entrega, ¿sí? Entonces, esto comienza a modificarse, ya a adaptarse. Alguien que llega a, por ejemplo, no sé, mi actividad es, no sé, sistemas computacionales, ¿ok? Entonces, yo puedo llegar a tu empresa y decirte, ¿sabes qué? Vamos a contratarnos, necesitas ciertas labores, son labores profesionales. Por ejemplo, el de honorarios. De hecho, una persona por honorarios, pues tiende a ser un freelance, ¿no? Yo llego a tu empresa y te digo, tal día llego para que te dé servicio a tus, no sé, a tus computadoras, restablezco tu sistema de cómputo, tu sistema de telecomunicación o el teléfono, lo demás, lo que tú necesites. Ok, tal fecha, ok, llego tal fecha, trabajamos, termino, me pagas, ahí nos vemos, ok. Es una persona independiente, es un freelance, no hay una relación laboral. Después viene el que les mencionaba, el home office. Yo trabajo en una empresa, voy a la empresa y por alguna situación un día no puedo llegar y le digo, ¿sabes qué? Voy a trabajar desde casa, habilítame el sistema para que yo me pueda conectar, no sé, el sistema de cómputo. Ya muchos sistemas de cómputo, contables, por ejemplo, ya trabajan en línea, ¿no? Entonces, pues yo no necesito estar allí directamente, puedo trabajar desde mi casa. Si tengo que presentar declaraciones, lo hago desde mi casa también, ¿no? El sistema del SAT, como sea, es a distancia, sí, es online. Entonces yo puedo mandar declaraciones sin ningún problema. El portal del SAT está disponible en cualquier lugar del planeta, lo puedo hacer sin problemas. eh, y así me lo puedo llevar. Algunos detalles a lo mejor no puedan ser 100% en casa, pero como sea, yo creo que muchas cosas adaptándose se pueden. Entonces, ese es el trabajo por home office. Hago la oficina en mi casa, pero mantengo mi trabajo en la empresa. Es decir, mi trabajo va a ser en la empresa porque ahí me contraté. Tengo que ir con un horario y demás. Solo por eventualidades, por una situación ocasional, me tengo que quedar en trabajo y trabajo desde casa. En casa laboro y mando la información. ¿Ok? Y después viene esto del teletrabajo. Esto es la novedad. Sí, la novedad, el teletrabajo. El home office ha existido desde siempre. En el teletrabajo, distinto. ¿Qué es lo que cambia? Pues ya no estoy en la oficina al 100%. Ahora estoy desde mi casa al 100%. El home office es que yo mantenía mi trabajo en la empresa, pero por alguna situación trabajaba desde casa, ¿no? A lo mejor, no sé, incluso me accidento en casa o incluso por riesgo de trabajo, pero me dan una incapacidad, pero termina y resulta que por alguna situación yo necesito un poco más de descanso y hablo con mis empleadores y les digo, ¿sabes qué? Quiero trabajar una temporada por home office, a lo mejor 2 o 3 días a la semana, porque se me hace complicado llegar a la empresa, todavía no estoy bien después de mi accidente, lo pactamos, está bien, sin ningún problema, pero ¿cuál es la situación ahí? Que mantengo mi trabajo en la empresa y tengo que ir a la empresa y quedarme en casa es la parte ocasional, ¿sí? Cambia con el teletrabajo. En el teletrabajo ya no estoy en la oficina, no tengo un lugar en la oficina, me quedo en mi casa y ahí, desde mi casa, yo comienzo a laborar. Tengo que tener una comunicación amplia. Al rato vamos a ver dentro de estos detalles cómo se lleva a cabo y cómo está regulado
ahora en la Ley Federal del Trabajo. Primero, aquí hay una reforma, lo que siempre ha existido, el trabajo a domicilio, ¿sí? Entre la ley de la 2020 y la del 2021, bueno, que es la misma, pero en este artículo específicamente, artículo 311, me dice, y esto no cambia, trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. ¿Ok? Entonces, en esta parte, lo que nosotros tenemos es que el trabajo a distancia va a ser en el domicilio del trabajador, ¿sí? Ese es el trabajo a domicilio. La reforma es que quitan este párrafo, dice, será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Quitan este párrafo porque se va a añadir con otros artículos para incluirse dentro del teletrabajo, ¿ok? Me brinco este último párrafo que no se modificó. Esto ya existía desde el 2012. O sea que aquí no nos agarraron con algo nuevo, pero quitan esta parte de la utilización de tecnologías de la información, porque eso es muy importante. Fíjense, en la parte del teletrabajo, eso de la tecnología de la información es importante porque voy a estar conectado completamente, ¿sí? En el trabajo al home office puedo o no estar al 100%. ¿Sí? Es más, puedo no estar conectado ningún día, pero estar en comunicación, que no es lo mismo, ¿eh? Yo puedo estar hablando por teléfono y no hay necesidad de que esté en línea, por ejemplo, metiéndome al sistema de contabilidad, y no quiero decir marcas, pero bueno, en el sistema de contabilidad que estemos utilizando, pues yo no necesito estar al 100% cuando se trata del home office, pero en el teletrabajo sí. Por eso es que ahora incluyo esta parte de las tecnologías de información, porque es muy importante. ¿Ok? ¿Cuál es la definición? Es una forma de organización laboral. Estamos hablando del teletrabajo. El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón. Por eso habla también aquí de subordinado, porque pretende dejar fuera lo que es el freelance, que es el freelance no regulado por la Ley Federal del Trabajo, ¿no? El que trabaja por honorarios de manera independiente. Ok, dice, no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo. Utiliza primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. Entonces, aquí esta parte que acabamos de ver que estaba en el trabajo a domicilio, lo quita de ahí para ponerlo aquí, porque ahora sí necesitamos entender y definir bien en la ley qué es esto del teletrabajo. ¿Ok? Ahora, la persona que ejecuta esta actividad. La persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste sus servicios personal, remunerado y subordinado en lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente de trabajo del patrón y utilice las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, que va a estar completamente comunicado. Y aquí el detalle, lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente está en su domicilio, ¿eh? El hecho es que está fuera de la empresa, fuera de las instalaciones del patrón, ¿sí? Ahora bien, aquí no nos han dado una definición de lo que es el trabajador en la modalidad de teletrabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hasta ahorita va a tener la misma definición, trabajador, ¿ok? Aunque yo, en mi opinión, sí deberían de añadirle una definición nada más para cuestiones legales que esté bien en la Ley Federal del Trabajo, el teletrabajador, ¿sí? Pues es una palabra que aquí, pues al menos aquí en México, no existe, pero ya la usamos. ¿Sí? Entonces, pues no hay en la ley ni en el diccionario, a lo mejor que es un teletrabajador, nunca lo habíamos tomado en la Ley Federal del Trabajo, para todo hablábamos en la relación laboral de patrón, trabajador, lo que es el trabajo, y las demás definiciones, pero lo que es el teletrabajador todavía no está en la Ley Federal del Trabajo. No tardan en incluírselo porque va a ser necesario. La modalidad del teletrabajo no va a sustituir
completamente a la modalidad presencial, o sea, el trabajo fijo en una empresa, pero sí llegó para quedarse, va a llegar y en muchas cosas va a tener prioridad. Es decir, en muchas actividades el teletrabajo va a ser superior al trabajo en el lugar de la empresa. Sí, entonces, para efectos de este material lo vamos a llamar teletrabajador, aunque sabemos que no hay hasta ahorita una definición en la Ley Federal del Trabajo. A lo mejor no se necesita, ¿sí? Sí, es cuestión de abogados. Aquí yo no me meto, el abogado es el que definirá si es o no necesario. En mi opinión, por cuestiones de pues, una definición de gramática, si lo quieren ver, pues sí, es necesario la palabra teletrabajador. Ya en su momento yo creo que no tardan en incluírselo, yo creo que sí va a ser necesario. ¿Ok? Y aquí hay algo muy importante que es definición. Lo que es el teletrabajo se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos. ¿Sí? Todo aquello va a ser necesaria en esta fase del teletrabajo. Ahorita vemos quién lo va a tener que patrocinar, quién va a tener que financiar todo esto. Dice, tiene como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo, así como las que se necesitan para la gestión y transformación de la información. ¿Ok? En particular, componentes tecnológicos que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. ¿Ok? Entonces, para aquellos emprendedores, busquen estas actividades de tecnologías de la información que les pueda servir para los que hacen teletrabajo, porque en los próximos días va a ser un servicio muy concurrido, ¿eh? Entonces, ténganlo ahí en cuenta, tómenlo en cuenta para aquellos que prestan este tipo de servicios, porque les puede dar a ganar un poco de ingresos. Dice aquí, el tiempo que le vamos a dedicar al teletrabajo. Se tratará como teletrabajo fíjense eso también, teletrabajo. Aquí, como quiera, ya lo está definiendo, ¿no? A las relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo o en el domicilio elegido por esta, ¿sí? Entonces, donde tú radiques o donde tú me dices que vas a desarrollar las actividades de teletrabajo, ¿ok? Y aquí hay algo muy importante, esta parte que este segundo párrafo dice, no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Aquí entonces ya entendemos las dos definiciones. En el primero, el teletrabajo que dice que tiene que desarrollarse en más del 40% en el domicilio de la persona, ¿ok? Y la otra que dice que cuando es ocasional no es teletrabajo. Ese es el que conocemos como home office, ¿sí? El otro, bueno, como ya esté fijo, es teletrabajo. El otro es el home office y es el que más se conocía. Como no había regulación, las empresas no podían mandar al 100% al trabajador a su domicilio, ¿sí? Porque entonces romperían con esa parte de la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Pero bueno, el home office solamente fue una modalidad. Ahora, pues el teletrabajo puede rebasar al home office, ¿ok? Esas condiciones de teletrabajo deben constar por escrito, ¿sí? O sea, el home office del teletrabajo, perdón, debe de haber un contrato individual en donde se estipule, ¿sí? El nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio de las partes. Ok, este contrato entonces pues va a tener estas condiciones. Aquí nada más me preguntaría, ahorita me surgió la duda, si para efectos del home office también se considere que pueda existir un contrato tácito de teletrabajo, ¿no? Puede que sí. ¿Qué más debe contener este contrato de teletrabajo? La naturaleza y características del trabajo. La naturaleza, o sea, señalar que se trata de trabajo a distancia, el teletrabajo. El monto del salario, ¿cuánto voy a pagar? La fecha y lugar
y forma de pago. Aquí con lo de la fecha y lugar y a lo mejor la forma de pago se puede solucionar sabiendo que hay una cuestión de tecnología de la información, entonces el pago que yo te haga a través de una transferencia electrónica, bien, puede solucionar esto. Yo creo que ¿para qué? Si ya todo el trabajo lo vas a hacer desde tu casa, pues yo creo que ya para qué te pongo una fecha para que yo te vaya o te vengas a cobrar. Pero bueno, solamente porque tiene que estar ahí regulada. También debe de incluir el equipo e insumos de trabajo. Incluso, fíjense, esta parte es muy importante, incluso el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona trabajadora bajo la modalidad del teletrabajo. O sea, al teletrabajador le tienen que asegurar la salud. Sí, y ahorita vamos a ver qué onda con la salud del teletrabajador. Dice aquí, descripción y monto del que el patrón pagará a la persona o al teletrabajador por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionados con el teletrabajo. Porque yo pienso ahorita, ¿qué va a pasar con el riesgo de trabajo? Sí, porque entonces el domicilio del trabajador se convertiría como parte del riesgo de trabajo, porque puede ser en trayecto en el lugar de trabajo, pero si ahora el lugar de trabajo es su domicilio, que anteriormente y antes de existir el teletrabajo, si tú te accidentabas o te enfermabas en tu trabajo, pues obviamente no estabas en trayecto a tu trabajo, ¿no? Por lo tanto, era un accidente no profesional, una enfermedad general o lo que sea, pero ahora, ¿cómo vamos a regular esto? Sí, digo, porque pues, te puedes accidentar en cualquier parte de tu domicilio, ¿no? Pero entonces sería solamente considerado como riesgo de trabajo el que suceda en este espacio que tú utilizas como lugar de trabajo. Bueno, pues ya se regulará, ¿no? Porque pues, la ley del Seguro Social no ha modificado absolutamente nada para reconocer el teletrabajo. La ley federal del trabajo sí, la ley del Seguro Social todavía no. Yo creo que emitirá en su momento algo. ¿Ok? Dice aquí, mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los máximos legales. Es decir, que yo estoy disponible para el patrón hasta las 8 horas o el tiempo establecido de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pero entonces el tiempo que exceda de esos límites también debería de considerarse como tiempo extraordinario, ¿ok? Dice aquí también otras condiciones que se estipulen entre las partes, o sea, lo que el trabajador o el patrón y el trabajador acuerden son las que se tienen que incluir dentro de ese contrato de teletrabajo, ¿ok? En el caso de los sindicatos, también dice la modalidad de teletrabajo formará parte del contrato colectivo de trabajo, que en su caso existe entre sindicatos y empresas. ¿Ok? Pues ya sabemos que es un contrato colectivo, o sea, que se firma entre el sindicato y la empresa y todos los agremiados se sujetan a ese contrato también. ¿Ok? Entonces, debe también incluir en el caso del contrato colectivo una cláusula o adicionar un contrato colectivo de teletrabajo. ¿Ok? Obligaciones de los telepatrones. Híjole, aquí ya no sé si decirlo correctamente. Los patrones o telepatrones, pues ya están a distancia. Bueno, aquí ya no es necesario, sería muy exagerado. ¿Ok? Obligaciones de los patrones. Primero, proporcionar, instalar y dar mantenimiento a los equipos necesarios para el teletrabajo como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. O sea, si va a salir caro, ¿eh? Por ejemplo, si en la oficina yo tenía una impresora para 10 personas, pues ahora los que tengan la necesidad de imprimir, pues yo tendría que instalarle todo ese equipo a esas 10 personas o a las que lo necesiten. Sí, va a ser un gastito ahí que sí va a ser muy importante para los patrones. Entonces, sí, va a ser necesario que se estipule bien esta parte o se analice bien quiénes pueden tener en su casa o deberían tener en su casa instalado una impresora. Fíjense, y eso no es de ahorita, hace ya muchos años, por ahí del 2012 me tocó trabajar en una empresa también extranjera. En una ocasión, me llaman por teléfono y me dicen, oye, por favor, ¿me puedes recoger estos documentos que manda la impresora?
Ah, ok, era un compañero de trabajo. Voy a la impresora, ya la recupero, le digo, aquí están, dice, guárdamelos. Ok, se los guardo. Era la impresión de me parece que unos formatos de contrato, unas copias que los mandaron allí a imprimir y ya. Ok, pues no volví a ver a este compañero hasta la semana siguiente. Ya cuando regresó, me dijo que había estado trabajando en Brasil, en una sucursal de la misma empresa, porque tenían en Brasil. Entonces, desde allá, fíjense, hasta ahorita cómo está la tecnología, y estoy hablando del 2012. Allá mandó unos documentos a imprimir, así desde su computadora. O sea, nada más se conectó, mandó como cualquier otro mandaría un documento a imprimir. Eliges la impresora si son varias y mandas la impresión, seleccionas el color y todo eso, ¿no? Lo único que hizo fue decirme, recógelos por favor y guárdamelos, porque él estaba desde Brasil. Desde Brasil, lo único que hizo fue conectarse, mandar la impresión a la impresora que le corresponde cuando está trabajando aquí. Yo se los entregué y ya, fíjense, en lo que es lo sorprendente que eso no es desde de ahorita, eso ya tiene años, 2012 para acá. Entonces, eso es algo que ya se podía hacer. Y esto, obviamente, para la gente que va a instalar equipos desde su casa, pues sí, la instalación, incluso la capacitación de las personas que van a utilizarlo, porque por ejemplo, a lo mejor pues yo no tenía la necesidad de trabajar a distancia, trabajaba bien en el lugar de trabajo, allá en la oficina, pero a lo mejor ahora desde el teletrabajo, a lo mejor voy a tener que utilizar algún sistema especial, algún portal, lo que sea, para el enlace con la empresa, en donde van a estar todos trabajando. No sé, como cuando, bueno, yo estamos hablando, lo que ahorita para mí en su momento fue ciencia ficción, ahorita es lo que estaríamos haciendo, ¿no? Virtualmente un lugar. O sea, tenemos una oficina y todos están reunidos, pero ahora esto lo tenemos virtual. Entonces, ¿cómo me comunico con los demás? Pues anteriormente nos llamábamos así, la red interna de telefonía, ahora pues con algún sistema que a lo mejor me sirva para seguir comunicándome, pero a distancia. Sí, entonces, sí voy a tener que aprender, si no lo sabía, la gente también va a tener que aprender. Y además hay otro detalle, el internet, los sistemas, eso sí también. Obviamente va a ser un poco de gasto para todos. Dice aquí, recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas. Entonces, me tiene que recibir el trabajo que yo le estoy enviando. Luego, asumir los costos derivados del teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. O sea, lo que yo me gaste en internet y en energía eléctrica me lo tiene que pagar el patrón. Sí, entonces, de entrada me voy a ahorrar pasajes y a lo mejor gastos adicionales, pero no voy a estar allá en la empresa. Y esos gastos del internet me los va a tener que pagar el patrón. Dice en proporción. Entonces yo tengo que sacar una proporción de lo que este gasto representa para las actividades que yo tengo con el patrón. Me regreso aquí a esta parte en la primera obligación. Sillas ergonómicas. ¿Qué es algo ergonómico? Bueno, entonces aquí tengo que incluso dar, proporcionar, el patrón tiene que proporcionar esos artículos a los trabajadores. Y no son cualquiera, ¿eh? Ya me dice específicamente sillas ergonómicas. O sea, sí voy a tener que invertirle para que el trabajador pueda trabajar desde casa. ¿Ok? Eh, es cierto que muchas veces la desconfianza del patrón está justificada porque dice, oye, yo te voy a pagar el internet y como yo sé que específicamente lo vas a utilizar para las actividades que yo necesito que hagas para mí. A lo mejor en ese mismo momento que estoy trabajando con el empleado, nos estamos transmitiendo documentos, estamos transmitiendo el trabajo, pero resulta que pues también él ya dejó de invertir en el internet para sus hijos, en las escuelas, en las aulas virtuales, porque ahora ya se lo está pagando la empresa. O que tiene un hijo que usa mucho los game, ¿cómo se les llama? Bueno, los online game, no sé cómo se les llama, pero esos que están jugando el Xbox a distancia, online.
pues a lo mejor ahora ya no lo va a invertir, ya no lo va a pagar el trabajador, ahora lo va a pagar el patrón porque no va a tener la forma de medirlo, de separarlo, de bloquearlo, pues ahora, y ahora el problema es que ahora el patrón cuando esté enviándole la información, el internet esté muy lento. Porque ahora no solamente el trabajador, sino todos los demás de su casa lo están utilizando. Y ahora no les cuento a aquellos vecinos que se roban la señal o el internet. Sí, entonces eso que te provoca lentitud en tus máquinas, en el internet, a lo mejor es porque alguien se está robando tu internet y ese internet es el que se está pagando el patrón. Imagínense cómo va a estar todo. Ok, dice aquí, implementar mecanismos. Antes, lleva registro de los insumos entregados a los teletrabajadores en cumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la Secretaría del Trabajo. O sea, lo que la Secretaría del Trabajo dicta en materia de seguridad en el trabajo, lo vamos a tener que seguir también en el lugar de trabajo del trabajador que esté en la modalidad de teletrabajo en su domicilio. ¿Sí? Entonces, estos estas medidas de seguridad las tendremos que seguir también ahí. Imagínense, aquellos que tienen cientos de trabajadores, no se va a hacer la locura. Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por los teletrabajadores. Sí, imagínense, a mí me tocó ya hace algunos años que a la empresa donde estaba trabajando les robaran el la base de datos. Si un hacker que llega, se roba tu información y después te pide un rescate en miles de bitcoins. Imagínense si esta información se bloqueara o se las robara un hacker a alguno de tus teletrabajadores. ¿Por qué? Pues porque se metió al internet, digo, ya no le cuesta el internet, lo empieza a utilizar para otras cosas, para ver videos, para que sus hijos se metan a jugar y entre ellos se meten a una página poco cuidada. Entra un hacker, les roba la información y la información no es del trabajador, es de la empresa. Imagínense a cuántos le puede suceder, la empresa estaría dispuesta a invertir en todo esto, pues tendría que meter medidas de seguridad para que no haya un problema así de un robo de información, ¿sí? Entonces, pues sí, la inversión va a ser alta. Luego dice aquí, respetar el derecho a la desconexión de los trabajadores al término de la jornada laboral. Bueno, aquí yo no lo diría desconexión, más bien pues que no estén disponibles para trabajar, porque pueden seguir conectadas en el internet haciendo otras cosas porque ya terminó su jornada. Ok, aquí el derecho a esa intimidad, pues nosotros se las tenemos que seguir respetando. Ok. Otra obligación, inscribir a a los teletrabajadores al régimen obligatorio de la seguridad social. O sea que aunque estén desde su casa, sí el patrón mantiene la obligación de darlo de alta ante el seguro social. Ahí ya no puede hacer otra cosa, ¿eh? Sí, aunque sea teletrabajador, tiene que pagarle las cuotas patronales por el salario del trabajador. O sea que también tiene que respetar esa parte del seguro social. Es un derecho del trabajador y no hay manera de evitarlo. Siguiente, tener mayor cuidado en la guardia y conservación de los equipos materiales y útiles que reciban del trabajador, del patrón. Este sí, estas ya son obligaciones del trabajador. ¿Ok? El trabajador, el teletrabajador, perdón, ya sabemos, lo mismo que en la oficina, también desde su casa debe guardar y conservar los equipos materiales y útiles que reciban del patrón, ¿sí? O sea, su silla ergonómica, pues no la puede utilizar su hijo como para que le siga como gamer, ¿no? Y aparte, si el gamer es un influencer en YouTube y se la pasa subiendo videos, o sea, en algún momento hasta va a utilizar esa silla ergonómica mucho más tiempo que el trabajador. Sí, entonces hay que tener cuidado porque es obligación del trabajador, teletrabajador, cuidar los instrumentos de trabajo, porque esa silla se convierte en una herramienta de trabajo que la empresa se le entregó al trabajador. Entonces el trabajador está obligado a cuidar esas herramientas de trabajo. ¿Ok? Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad. Sí, pues entonces tiene que mandarle o la lectura de la energía eléctrica o el recibo o lo que sea para que el patrón disponga y prevenga, se haga la provisión de esos gastos.
Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón. Igual, aunque esté desde su casa, debe de cumplir con los requisitos mínimos de seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Ley Federal del Trabajo y la Constitución dice que el patrón es el responsable de los accidentes de trabajo que le sucedan al trabajador. Entonces, en esta modalidad del teletrabajo se transfieren esas obligaciones del centro de labores al domicilio del trabajador. Ok, es muy importante también considerar esto. Dice aquí también atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. O sea, si yo establezco una manera de comunicarme contigo, tú la debes de respetar y la debes de mantener, porque a final de cuentas estás en su casa, sí, estás en tu casa, eso sí, no lo niega nadie. Pero estás a mi servicio, estás como mi trabajador terminando ese horario, entonces sí, tu intimidad será completamente respetada. Mientras tienes la obligación, en el momento de que estás trabajando por algo es teletrabajo, no home office, ¿eh? Entonces ya vimos las diferencias. Entonces, en la modalidad del teletrabajo está el 100% estos sistemas de telecomunicación, tecnologías de la información. Entonces, si necesita una cámara, tiene que tener esa webcam en el momento en que está trabajando y durante toda la jornada de trabajo. ¿Sí? Ahí ya no puede hacer nada el trabajador. Dice aquí, atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades y el patrón dice, tienes que utilizar este sistema, este programa para cuidar la información que tú me vayas a enviar porque es mía, ¿sí? O sea que sí, es importante cumplir tanto por parte del patrón como por parte del trabajador. Este cambio de presencial a teletrabajo debe ser voluntaria. Por eso es que debe de estar por escrito. Aquí el detalle, como les recuerdo, esta parte, no sé si sea válido el contrato tácito, no sé, aquí yo creo que el que nos lo pudiera decir con una mejor certeza, pues sería un abogado, ¿no? En este caso. ¿Ok? Entonces, sí, aquí es importante considerar esto. Dice establecido por escrito. ¿Ok? Entonces, si tengo que tener una modalidad de teletrabajo, necesariamente por este pequeño detalle, si tiene que estar por escrito, entonces sí debe de haber un contrato de trabajo por la modalidad de teletrabajo. ¿Ok? Dice aquí, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditado. Ok, entonces solamente cuando sea justificado no habría esas condiciones de teletrabajo por escrito. Ahora aquí dice aquí, cuando se dé un cambio a la modalidad de teletrabajo, las partes tendrán el derecho de regresar a la modalidad presencial. ¿Ok? Entonces, primero que nada, el teletrabajo debe de ser voluntario. Para eso se pactará por escrito. Y lo mismo, el regreso de la modalidad de teletrabajo a presencial también tiene que ser voluntario. Y obviamente en ese contrato por escrito se deben de pactar la forma, procesos, mecanismos y demás procedimientos que se tengan que hacer para regresar a esa modalidad de presencial y quitarse la de teletrabajo. ¿Sí? Entonces, yo creo que vale la pena estos contratos así, por ahí abogados laboristas comiencen a trabajar con sus prototipos de contratos de teletrabajo antes de que a alguien se le ocurra vender sus paquetitos de contratos y decirle con este contrato y tú ya te liberaste de toda responsabilidad. Entonces, señores abogados, vayan comenzando a elaborar, si no es que ya los tienen, ¿eh? A elaborar sus prototipos de contratos de teletrabajo, den ese servicio a sus clientes, ofrézcanselos antes de que alguien lo haga por fuera con contratos mal hechos. Así que tengan cuidado, señores abogados. Luego dice aquí, el patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de los teletrabajadores. Equilibrio de la relación laboral de los trabajadores a fin de que gocen de un trabajo digno o decente y de igual trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones. Sí, quiere decir que esto del artículo 2 que habla del trabajo digno y decente que viene en la Ley Federal del Trabajo también aplica aquí para el teletrabajo.
¿Cuál es la situación? Pues que no, porque esté en teletrabajo, no esté al alcance de, por ejemplo, una promoción y sí, aunque esto implique que deje el teletrabajo, ¿sí? Vamos a suponer que hay una promoción en un área específica, el teletrabajador a lo mejor es un auxiliar contable y la promoción, ahorita nos olvidamos de la pandemia, ¿no? Y la promoción sea para ascender a contador general. Ok, bueno, entonces esta persona que está en la modalidad teletrabajo puede acceder a ese ascenso y si el trabajo implica que no sé, la persona tenga que estar ahora sí disponible en el centro de labores, bueno, pues ahí dependerá del teletrabajador. Si está dispuesto a abandonar la modalidad de teletrabajo para regresar a modalidad normal presencial o a lo mejor no tiene el interés, rechaza esta promoción, lo hará con posterioridad en alguna otra oportunidad, pero mientras aquí debería de estar regulado. ¿Ok? Luego dice aquí, deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y disponibilidad de los trabajadores en la jornada laboral. Ok, pues no sé, aquí pues eso de la perspectiva de género, pues también trabajadores, trabajadoras, para que haya una buena relación de trabajo. Aquí incluso en esta modalidad de teletrabajo, y lo dice aquí expresamente, seguridad social. Aquí no hay que olvidar esa parte. Entonces, tienes trabajadores de teletrabajo, pues antes de que se te haya ocurrido así decir, pues sabes qué, como estos yo me puedo evitar pagar en las cuotas obrero patronales, los mando a su casa, al fin que con eso ya voy a poder, pues no, la ley ya prevé que teniendo trabajadores en la modalidad a distancia, tengan el derecho de la seguridad social, ¿sí? Entonces los tienes que emitir, inscribir al seguro social, ¿ok? Pues bien, aquí les voy a agradecer su participación. También nos vamos, Mari Estrada. Alejandro Alonso, gracias, un exalumno también de la UVM. Miriam Estudillo, muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias también a los que nos están acompañando. Saludos aquí a Aportaciones Fiscales, a la ACOFIREM también, a todos los grupos de fiscalistas que nos están acompañando. Muchas gracias. Ok, continuando con esto. Dice aquí, solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la empresa, por la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo lo requiera. ¿Sí? Entonces, fuera de mi jornada de trabajo, solamente que esté justificado, podré utilizar cámaras de video y micrófono, que casi siempre va a ser así, ¿no? Si por alguna situación no sé, pues aquí me van a supervisar, ¿no? Pero por alguna situación yo tengo que entregar información, se me pasó la hora de trabajo y es necesario para evaluar lo que yo estoy entregando. Bueno, pues está justificado que se tenga que utilizar la cámara de video y el micrófono, ¿ok? Ahí ya no tengo manera de evitarlo. ¿Por qué? Porque es supervisión. Y dice aquí, cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona lo requiera. Entonces, incluso en el trabajo, en el momento, durante la jornada, puede estar utilizándose la cámara de video y los micrófonos. Pues de hecho son básicos, ¿no? Para el teletrabajo es indispensable completamente la cámara de video y el micrófono. Que se use a ratos no justificadamente, bueno, esa es otra cosa, pero sí es un equipo que se tiene que mantener con la persona. ¿Ok? Las condiciones, las condiciones especiales de seguridad y salud deben de estar en una norma oficial mexicana. Bueno, ya en su momento la encargada de esa parte nos hará el servicio de generar una norma oficial para que se deba considerar algunos factores ergonómicos. Esta parte muy importante y psicosociales, porque acuérdense que incluso en la norma oficial 35 habla de esta salud en el trabajo de tipo psicológico, ¿no? Entonces sí es importante considerar esta parte, esta norma oficial, si se tiene que, este, que tomar en cuenta, ¿no? Esa parte de ergonómico dice aquí por definición
Ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y áreas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, fíjense esta parte, psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se verán involucradas. Sí, entonces, una silla ergonómica es para que el trabajador incluso físicamente no tenga problemas con el cuerpo. Digo, si va a estar todo el tiempo ahí sentado, lo mismo es que esté en la oficina, ¿no? Pero como va a estar en su casa, se tiene que adaptar. Sí, entonces por eso es que les exigen que estas sillas sean ergonómicas. Sí, ya no más falta que le incluyan aquí el Feng Shui en tu lugar de trabajo, digo, ya es cuestión de cada quien, ¿no? Pero aquí no es necesario, esta parte ya, ya nos les está definiendo la ley o más bien la situación que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Dice aquí, factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida integridad física o salud de los teletrabajadores. O sea que el patrón sigue siendo responsable de lo que le pase al trabajador, aun cuando sea en la modalidad de teletrabajo a distancia. Entonces tengan cuidado aquí, hay que seguir con estas obligaciones, sean o no digo que las conozcamos o no, de todas maneras las tenemos que aplicar. Ok, bueno, pues esa es la situación con la cuestión del teletrabajo. Ojalá, ojalá que algunos detalles también todavía sigan, todavía se tengan que definir y, o bueno, haya algo que nos ayude, por ejemplo, algunas condiciones de trabajo que se tengan que establecer. Ojalá que esta norma oficial mexicana, la que se pueda crear para este fin, pues ya nos ayude a aclarar algunas dudas que todavía pudiera haber con esto del teletrabajo. Mientras yo creo que para condiciones normales y empezar a laborar son las suficientes. Ya nos aclararon que lo que es teletrabajo no necesariamente es el home office. Si el home office ya existía, esto de teletrabajo es adicional, no hay que confundirlo, no es nuevo, pero bueno, ya para una costumbre, una cultura extranjera, pues esto no implica, no implica nada adicional. Eso ya lo conocían, esto es una regulación que cada país tiene, ¿ok? Aquí nosotros apenas lo estamos haciendo. Ok, pues bien, si no hay ninguna pregunta al respecto, si no hay alguna duda, aquí nada más vamos a saludar también a Fer, Fernando Borrego Ferbocerri, gracias por escucharnos. Fidel Serrano, gracias, ex compañero de la universidad. Fernando, también exalumno de la UVM. Pues bien, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Este es un tema más. Y pues vamos a continuar la semana con un tema más. Vamos a ir relacionando algunas otras disposiciones legales, fiscales, mercantiles, civiles, de lo que vaya surgiendo, mientras pues estamos aquí en este tema de el teletrabajo, ¿ok? Cualquier duda, estamos en comunicación, no dejen de conectarse, suscríbanse a mi canal La Velada Fiscal y nuevamente hoy por ahí de las 8 de la noche por aportaciones fiscales. Escuchen La Velada Fiscal, un programa patrocinado por aportaciones fiscales. ¿Ok? Yo soy Efraín Ortiz. Les agradezco su participación. Muchas gracias y hasta la próxima.